Vamos a dar la bienvenida al señor abogado Abel Gómez. Él es el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Estimados, del todavía el Ecuador. señor Abel aún no llega. Mil disculpas. Los Está por llegar. saludamos, le damos la bienvenida. Estimados, Buenos buen día. días. ¿Cómo está usted, presidente? El señor Abel todavía está por llegar. Mil disculpas. No le escucho. ¿Qué pasó? Buen día. El No le señor Abel escucho. está por llegar. Permítame un ratito. Allá. Bueno, está por llegar el señor presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transportes, el abogado eh, Abel Gómez. Abel Gómez, con quien vamos a conversar esta mañana sobre este ya llamado proceso. A mí ya es un proceso. El tratar de llegar a un encuentro porque el gobierno del encuentro. Entonces, encuentro es verse, saludarse. Y encuentro también es, si tienes una idea, yo tengo una idea, y a ver si logramos hacer de las dos una sola idea, por ejemplo. Entonces, este, este tratar de llegar a un encuentro entre el transporte nacional, porque el transporte nacional comprende el interprovincial, el de transportación pesada, el de transporte urbano. Acá ya lo tenemos al abogado Gómez. Carlita, dígame nomás, de que mucho gusto lo tomamos. Entonces, acá vamos a hablar con uno de los integrantes de, estas varias instituciones que hay en el país de la transportación. Y ya lo tenemos aquí. Lo saludamos al abogado Abel Gómez, el presidente nacional, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en el Ecuador. Y estaba diciendo antes de que usted ya esté con nosotros, de que este pedido, este requerimiento que la transportación ha hecho al presidente de la República de congelar el, el pasaje, el valor del pasaje, o perdón, de los combustibles, de buscar un subsidio para los combustibles. Bueno, se convirtió esto en un proceso. Ya no es que, bueno, venga la próxima semana Carondelet y ya lo resolvemos. No ha sido así. Ahora resulta que se va a contratar una consultoría internacional para que haga el análisis de cuál sería el subsidio focalizado para la transportación. ¿Usted qué opinión tiene al respecto, abogado Abel Gómez, como representante nacional de la transportación? Bienvenido. Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para ustedes, para todos los panelistas y para todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Bueno, dentro de la pregunta hay varias, ¿no? Dentro de la intervención suya hay varias cosas que tenemos que aclarar. Primero, esta comisión fue formada cuando tuvimos la segunda reunión con el señor presidente a pedido de él que quería las personas adecuadas para discutir los problemas de la transportación. Y vea que son varios. Con el ánimo de resolverlos de forma profunda, o sea, no andar con parches. Dentro de ellos habían 4 temas urgentes. Y esos 4 temas urgentes era vacunación, era la cuestión de la ley de tránsito que queríamos que la sancionara porque era un proceso que venía en el 2018, y adicionalmente la focalización del combustible, que era lo prometido, que era lo conseguido, lo que legalmente estaba desde el 2019, en octubre, que hubo la revuelta. Y el último
punto era el sistema financiero, que también es un tema que tenemos, que todavía está en proceso. Yendo a la parte directa de la focalización del combustible, como usted me lo indica, el tema no es fácil, la focalización de combustible. No es que en una conversación vamos a carondeler los temas. Así lo decidimos, de que tiene que sentarse los ministros correspondientes de los ramos. ¿Para qué? Para un poco ver la data a quién se lo va a dar. Lamentablemente teníamos una gerencia del gobierno anterior que no hizo absolutamente nada en este proceso en lo que concierne a la focalización. Simplemente lo que hizo fue un decreto de bandas que suba mes a mes, pero él tenía que primero hacer un reglamento a quién le tocaría, a usted, a mí, o al que deseaba, de acuerdo a lo que el decreto decía. Eso no se lo hizo. Hacer toda esa data cuesta tiempo. Nosotros por nuestro lado la completamos, pero por el lado de otros sectores que también merecen la situación del subsidio o en su efecto la focalización, lamentablemente no se ha podido caminar. Envuelto en este tema, nosotros hemos dicho que haga un plan piloto, por lo menos que arranque con nosotros y los que vengan inmediatamente a sumarse. De hecho, cuando el presidente habló de focalización, esto lo dijo claramente. Queremos que sea muy transparente, queremos que sea muy revisado minuciosamente y que desde luego garantice a todos los ciudadanos que aquí no hay una situación de que porque la transportación fue allá, los dirigentes manosearon el proceso. Por eso es que se contrata. En principio era las universidades, pero las universidades simplemente lo que hacen es recabar la información de lo que nosotros enviemos. Hay pocas universidades que conocen de estos temas, o sea, conocen lo general, y para esto se necesitaba caminar también con urgencia con una empresa de esta naturaleza, que es la que en la actualidad está contratada. Pero es para verificación, para que el proceso se haga bien y además para que cada federación, por lo menos de lo que nosotros sepamos, sepa a quién se le puede dar y cuánto se le puede dar, porque no es abierta la focalización. Es una situación de que tiene una cantidad necesaria y desde luego un precio excepcional por ser la situación subsidiada, ¿no es cierto? Entonces, estos temas están ya por nuestro lado prácticamente evacuados. Esta semana, por ejemplo, el día de mañana, 10 de la mañana, nos vamos a reunir porque ya tenemos que trabajar con federaciones, o sea, ya no en toda la comisión, sino por federaciones, porque ya ese tema es técnico, donde vamos a definir costos, la situación de la estructura de costos, o sea, una serie de situaciones para que de una vez con esta información terminemos nosotros de entregar y la consultora entregue sus resultados. El presidente ha dicho que la consultora va a tardar unos 60 días. Nosotros hemos dicho que esto tiene que ser mucho más antes, porque, vuelvo a repetir, para nosotros ya con el tiempo, de acuerdo a los precios de combustible, en el momento que vaya subiendo, o sea, ya no va a ser necesario, porque definitivamente ya estamos pagando este tema, que más bien la política pública económica debe irse por otro lado. Entonces, en vista de eso, se ha acelerado el tema de esta situación. Entonces, estamos trabajando. La focalización depende de algunos ministerios, hidrocarburos, SDI, la situación del Ministerio de Finanzas, la situación del Ministerio de Transporte, ANT que constata la información. Y bueno, y todas estas instituciones, lógicamente, son las que tienen que garantizar el proceso. Y dentro de este proceso está la transportación, que desde luego también tiene la situación de obligación de facilitar la información para poder trabajar. Ya nosotros, vuelvo a repetir, reitero, en el mismo, ya nosotros lo hemos hecho y con eso vamos a arrancar. Eso con relación a focalización. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, 54 minutos en Ecuador Continental, dialogando aquí en Huancabico 30M con el abogado Abel Gómez, el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte. A ver, unas precisiones, abogado. ¿En qué estado de maduración, permítame el término, dentro del proceso está este pedido? Creo que es un pedido de parte de la transportación de quienes están con obligaciones por pagar por la compra de sus vehículos o sus unidades de transporte, y que el gobierno les habría ofrecido el 2% anual de intereses y con una cuota pagadera mensualmente de $800. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta es,
en su federación cuántas unidades hay, porque eso también va a entrar en el proceso, en el análisis, la investigación. Porque acá en Guayaquil, cuando hablamos de la transportación urbana, se aproxima la cifra de 3.000 buses que hay acá en la ciudad. Y eso pues ya en la investigación se dice que se consume más o menos $55 diarios en diésel bueno, y demás gastos tienen que irse sumando. Bueno, eso es toda una investigación. Pero la pregunta concreta es, abogado Gómez, esto del refinanciamiento, la reestructuración de la deuda de quienes han comprado vehículos va por buen camino. ¿Hay esa idea o existe la idea de 800 mensuales y 2% anual? A ver, yo quiero un poco, tal vez, investigar un poco más del tema que usted me está informando. No hemos quedado con el presidente en ese tema, porque el presidente lo que sí, en la última reunión que tuvimos nos dijo, es que ha hablado con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque el sistema cooperativo de ahorro y crédito, el financiero, en el segmento de la economía popular, son estas instituciones las que tienen la cartera más elevada de la transportación y son las que tienen el interés más elevado dentro de los créditos que hacemos. Entonces, frente a esta situación, el primer mensaje del presidente es que tienen que bajar las tasas de interés, tienen que haber ampliación de plazos y de hecho tiene que también haber inyección para refrescar la situación, porque el bus no solamente es parte de la deuda del transportista, también tienen otras deudas, nosotros tenemos nómina, nosotros también tenemos algunas situaciones que cumplir. Bueno, y que esa tasa de interés tiene que ser preferencial, no el 2%. Siempre se habló de que sea una tasa preferencial baja. El presidente ha manifestado que la CONAFIN se ha comprometido a dar ya inicio a $50 millones para que por intermedio del sector cooperativo los transportistas puedan acceder para refinanciar para alguna situación. Y desde luego, la otra ayuda que ya prácticamente tiene canalizada es la multilateral, es decir, préstamos del extranjero que se va a entregar por intermedio del Banco de Fomento, pero esto lógicamente tiene que cumplirse una serie de situaciones que el gobierno está entregando, porque así funciona el sistema financiero. Entonces, nosotros hemos dicho que este es el tema más urgente para nosotros. Nosotros sí hemos dicho y hemos sido fuertes en nuestra crítica, porque la banca no ha aportado honestamente dentro del tema de la crisis que tienen los sectores, especialmente la transportación, lo hablo por experiencia. Hubo hasta una ley que se formó en el gobierno anterior, la ley humanitaria, nunca sirvió, porque simplemente dejaron a criterio de la banca con un artículo por ahí que decía, la banca podrán acceder a estos refinanciamientos. O sea, te deja a criterio. Nunca fue mandatorio que te diga, tienen que refinanciar los créditos. No sirvió. Y luchamos por esa ley como usted no tiene idea. Hoy día no sirvió para nada. Esos fueron los engaños del gobierno anterior, los asambleístas anteriores. Lamentablemente, por eso hicimos la protesta, porque son mentirosos, andan engañando, andan con la falsedad. Y esas son las cosas que lamentablemente nosotros al final tenemos que pagar las consecuencias. Hoy por hoy la transportación lo que está pidiendo es condiciones. Y esas condiciones todavía no se generan. Hemos sido muy fuertes con el presidente, le hemos dicho lamentablemente, en esas condiciones no nos beneficia ni la situación de la focalización, no vale ni la ley de tránsito, no nos vale ni la situación de la vacunación, porque si no morimos de vacuna, por el COVID, morimos por la situación de las preocupaciones en cuestión a la banca, a lo que debemos a la banca. Entonces, frente a esta situación, nosotros creo que en esta semana vamos definitivamente ya a establecer la hoja de ruta que se vaya a aplicar, porque esto, usted me preguntó de tiempo, esto no puede durar más allá de este mes, máximo mediados del próximo mes. Esto tiene que estar listo, esto no aguanta 3 meses, porque la gente en el territorio está preguntando respuestas. Lo que sí tenemos claro es que la transportación está trabajando con el Ministerio de Finanzas, que ese ministerio era prohibido para nosotros.
Eso era como una institución que nunca teníamos el acceso a llegar con el ministro de Finanzas. Hoy por hoy estamos con el ministro de Finanzas al lado, con el ministro de Transporte, y de ahí van a sacarse los resultados, revisando la estructura de costo de todos los transportistas para que puedan operar. Es decir, ahí es que se diseña la política pública. Entonces, frente a eso, esperemos que en estas conversaciones, en este tiempo del presidente, porque la comisión que formó el presidente no ha sido para tratar solo la focalización, una comisión permanente para tratar en algunos temas, porque hay muchos temas, la transportación, el COTAP, hay que hablar sobre las competencias de los municipios, hay que hablar una serie de situaciones que tienen que de cualquier forma regularse, porque así como vamos, la situación va de más a menos y eso va a traer consecuencias. Entonces, eso es lo que vamos a evitar. Hemos dicho que estamos responsables, con nuestra responsabilidad estamos garantizando el que las cosas se hagan bien y que más allá de esta situación no queremos que se cautice el país, porque un país cautizado lógicamente no nos da oportunidad a nosotros a generar. El ciudadano viaja siempre y cuando la economía esté reactivada, que se vea que hay una confianza, que la vacunación se cumpla. Es decir, hay una serie de situaciones, a nosotros nos interesa eso. Ya nosotros venimos desde octubre con una economía sumamente estropeada, octubre del 2019, desde la revuelta, mucho más antes ya estaba, y no se ha mejorado. En la pandemia tuvimos 8 meses parados, el gobierno nunca dio un plan de contingencia hacia nosotros, y para colmo todavía tenemos herencia de estos temas. Entonces lo hemos tomado con seriedad, el presidente lo ha tomado con seriedad, y en esa línea vamos a estar presentes semana a semana hasta que las cosas se cumplan. 8 de la mañana, 1 minuto, dialogando aquí con el abogado Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte. El extinto presidente argentino Juan Domingo Perón dijo en algún momento: si tú no quieres resolver un problema, forma una comisión. Vamos, don Jorge Escobar, con las preguntas para el doctor, para el abogado Gómez. ¿Cómo le va, abogado? Gusto verlo a los tiempos. Espero se encuentre bien junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto. Bueno, en virtud del tiempo, tengo una sola pregunta. Abogado, ¿en qué medida cree usted que se pueda lograr el objetivo de la focalización en virtud de que anoche se envió ya la proforma presupuestaria de lo que queda del 2021? Allí hay una disminución de al menos 2.549 millones de dólares versus el presupuesto del 2020, y hay un déficit de cajón de al menos 5.000 millones de dólares. Se lo pregunto porque allí seguramente hay una nueva estructuración para la nómina, para los subsidios y para el financiamiento. Solo en el caso de la eliminación de los subsidios, el gobierno de Lenín Moreno aseguraba que se había logrado optimizar el egreso en más de 1.000 millones de dólares y que en el caso puntual del diésel en al menos 600 millones de dólares. Es decir, el beneficio del Estado por haber eliminado esos subsidios. Cabe destacar también que en el caso de los combustibles populares, léase eco y diésel, se bajó solo el 50% del subsidio, no la totalidad, no la eliminación, como así fue con la liberalización del precio. ¿Usted cree que esto será factible en función de las necesidades fiscales que también tiene el gobierno de turno? Bueno, aquí hay una situación clara. Con el gobierno nosotros hemos sido, o con los ministros y con el presidente, hemos sido sumamente muy espontáneos, claros, precisos, y nosotros hemos trasladado esta preocupación porque somos regulados. Entendamos que somos regulados por el Estado. Y dentro de las decisiones que un gobierno tome, generalmente tiene que pensar en las consecuencias si las toma mal. No conozco el documento que hayan enviado a la Asamblea, pero si es por mejorar la economía, dentro de eso yo considero que uno de los elementos que el ciudadano, no solo el transportista, tiene acerca del combustible, de los subsidios, pues lógicamente repercute y eso genera estrago. La transportación está compuesta, y aquí vamos a ser sumamente claros, tiene una estructura de costos. Nosotros no somos personas que estamos diciéndole al presidente, oiga, haga esto económicamente. No. Nosotros le estamos diciendo, vea, yo gasto esto y se lo demuestro, y está demostrado, y lógicamente los ingresos son estos, de acuerdo a la tarifa que usted me ha regulado.
Entonces, si usted en este momento no me arregla el problema del ingreso, bajándome costo, hablando de subsidio, bajándome costo de tal o cual situación, significa que yo automáticamente le voy a exigir que me suba los ingresos. Y no hay ninguna otra forma de subir los ingresos que tarifa. O sea, esa es una situación a la cual nosotros hemos dicho no. No porque el pueblo, lógicamente, en la actualidad no está en capacidad de que se le suba la tarifa. Nosotros hemos dicho. Pero también entendemos que esta estructura de costos, lógicamente, está yendo de más a menos, es decir, está perjudicando, la gente está quebrada. Entonces, ¿cómo vamos a sostener? Ya no tenemos ahorro. Y hay un gravísimo, pero gravísimo problema en el Ecuador. Ya no se trata de ajustar, se trata de que la gente no tiene con qué viajar. Estamos de a poco, un poquito como rehabilitando, pero estamos por debajo del 60. Entonces, cuando el presidente habla con nosotros y dice, vamos a arreglarlo en conjunto, se supone que no puede dejar de lado todos estos temas que le estoy comentando. Y si los deja de lado, pensando en que eso es gravísimo, eso es muy grave. Entonces yo no creo, yo creo que el presidente hasta aquí ha demostrado, ha cumplido con la vacunación, va a llegar a la meta. Yo creo que cumplió con la ley de tránsito, ya la sancionó. El tema de focalización y el tema del financiero es que tiene atorada a la gente, y si dentro de sus decisiones que tome será responsabilidad de quien esté manejando la estructura económica. Nosotros estamos ahí para hacerlo, ver lo bueno, lo malo y lo feo. Colaboraremos. Ya para haber colaborado desde el anterior gobierno, creo que ya nos hicieron pasar la prueba. Y en todo caso, ya ahorita en este momento, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. La gente está sumamente estropeada económicamente y ya no aguanta más. Los carros lo están quitando, las situaciones están avanzando de una forma negativa y eso no vale, eso se calienta. Entonces, hoy por hoy lo que pedimos es que, a más de la paciencia que han tenido nuestros compañeros transportistas, nos esperen estos días, este mes, porque vuelvo a repetir, estamos para recibir el resultado para los cuales nosotros en una parte estamos ahí y con urgencia. Coincidimos, abogado, no hay mal que dure 100 años y hoy por hoy, técnicamente, en materia de combustibles, está afectando a todos los cuerpos. Porque ya hablaba el economista Clever Chica la semana pasada sobre el costo de la misma gasolina súper, que hoy está más cara en el Ecuador que incluso en otros países con economías de niveles superiores. Entonces, el asunto ya no solo golpea a sectores de los estratos populares. Hablo por ECO, que está, si no me equivoco, economista, la ECO está ahora en 2.28. Más o menos. Okay. 2.28. El galón de diésel, 1.60. Y en el caso de la super, ya mismo llega a 3.50. Entonces, mucho ojo también con eso, abogado. Gracias. Le devuelvo el paso al economista porque creo que ya estamos por despedir. Sí, ya queríamos despedirlo al abogado Abel Gómez. Pero recuerde usted, abogado Gómez, usted ya tiene sus años también. El tiempo apremia. Los transportistas en general, hoy por hoy están atravesando serios problemas. Y usted conoce más la problemática que nosotros los comunicadores. Entonces es normal que ellos se quieran ya desesperar porque los están viendo viajar a Quito y tomando café y otra vez le brindan agüitas y estas cosas y da vuelta y vuelta y vuelta. Nos vamos, apriete un poco, estimado abogado Gómez. Un abrazo para usted, que le vaya bien. Buena semana. Gracias. Muchas gracias a ustedes y vuelvo a repetir, siempre es importante tener este tipo de conversatorios, ¿no? Entendamos que lamentablemente en la capital está la presidencia, los ministerios, ahí cae la ciudad de la burocracia. Entonces, frente a esa situación, creo que nosotros estamos haciendo lo que debemos de hacer, el oficio para el cual estamos encomendados. Y ya queremos dejar a un lado esa euforia de ser, vamos a esto. No, eso no. Yo considero que eso no está bien. Entonces, somos firmes, estamos bien claros en lo que estamos haciendo. No tenemos compromiso con absolutamente nadie. Los dirigentes están trabajando bajo lo que les piden su gremio. Yo lo estoy haciendo bajo lo que me exige el gremio que represento, pero en ese camino vamos. Y en cuanto a la situación de la política o de subsidios, no olviden,
Eso se resolvió en octubre del 2019. Ahí está clarito el 294. Entonces, frente a esa situación, el presidente también tiene que expresar esa transparencia de cuál es la política a seguir. Vamos ahí juntos, creo que es importante lo que usted nos recomienda. Un abrazo para usted. Que le vaya muy bien, abogado Gómez, muy amable. Era el abogado Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte, aquí en Huancavilca, 830M, la Che Grande de la Información.